Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la casa 12. Primero, cuáles son las palabras claves de esta casa 12 tan difícil de entender, y luego vamos a hacer un pasaje de todos los planetas por la misma. Primero, ya sabemos que como ámbitos la casa 12 se refiere a los hospitales, a las cárceles, a todo lo que es aislado, a todo lo que es grande y pesado. Tiene que ver también con los tíos paternos, tiene que ver con la muerte de los hijos por causas derivadas. Genera muchas veces enfermedades, situaciones de impotencia, aquello que son las restricciones, lo desconocido y básicamente lo irracional. Acá no podemos pensar con claridad y con lógica. Si vamos a hablar de los de los planetas pasando por la casa 12, vamos a hablar del Sol. Y el Sol en esta casa, arquetípica del inconsciente, obviamente no brilla, obviamente le cuesta manifestar su creatividad. ¿Dónde lo hace y cómo? Justamente de manera aislada o en pequeños grupos. Entonces, si tiene actividades secretas, si tiene cosas que tienen que ver con el arte o la mística, porque de otra manera no es una casa apropiada para irradiar su luz, ya que esta es la casa del oculto. Son personas que, llegado a algún momento de la vida, muchas veces se complican la existencia y por eso terminan o recluidos o enfermos en ámbitos hospitalarios o presos. Entonces, dificultad para el rey y la reina Sol de expresar sus deseos, de expresar su luz y su brillo. Obviamente es una casa que le resta vitalidad y energía, hay una propensión a enfermarse y también tiene que ver con su autoridad. Por ende también puede haber algún tema con el padre como figura de autoridad o aquel que haya ejercido autoridad en su vida de niño. Si hablamos de la luna, para la luna, que es el público de las mujeres en general, todas las ocupaciones que tienen que ver con el retiro de la gente y las facultades más abstractas e irracionales que las lógicas la van a favorecer. Mientras que en lo peor va a hablar de las relaciones con la madre o con la familia que dejan un mal recuerdo en la psique de la persona, que la pueden traumar y más tarde o más temprano la pueden enfermar. Una enemistad, situaciones que para ella pueden estar ocultas y se pueden revelar a través de una terapia. Obviamente luego se va a significar esto en la vida pública, con las mujeres en general. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pasado, con los ancestros, con su etapa del embarazo, cómo lo vivió y lo sintió la madre, la va a estar afectando. Acá se sienten por lo general emocionalmente defraudadas, primero las madres y luego las personas en general, ¿no? Puede hablar también de la enfermedad de alguno de los padres y el hecho de que la persona se tuviera que hacer cargo de ellos y entonces acá pierde su libertad. Puede hablar de internaciones de parientes y la persona va a mostrar su lado místico y abnegado, cuidándolos desde el amor por mucho que haya sido una súper mala influencia en sus vidas. Si hablamos de Mercurio, la mente, la inteligencia, los talentos y las habilidades, por lo general, esta casa no es que niega el intelecto. Pueden tener un intelecto bien desarrollado, porque incluso muchos escritores tienen a Mercurio acá. Pero lo que les pasa es que tienen una dificultad para comunicarlo y expresarlo. Es como una carencia de libertad para hacerlo. Pueden tener una mente muy influenciable, impresionable, sobre todo por su imaginación o las imágenes del inconsciente o del pasado. En algún momento de su vida pueden conectar también con ideas extrañas, mucha fantasía, ni hablar si además está en Piscis o si está en Escorpio y va a estar hablando siempre de situaciones críticas, muertes, dramas, secuestros, ese tipo de literatura, ¿no? Que fascinan a ese tipo de público. También puede señalar personas que mentalmente tienen una dependencia, ya sea a medicamentos, ya sea a las drogas, bueno, algún tipo de trauma y algún tipo de ideales que son un poco irracionales, ¿no? Y por eso van a sentirse incomprendidos y les va a costar comunicarse. También Mercurio puede reflejar alguna relación con los hermanos, con la gente más joven de la familia y problemas con papeles, escritos y todas estas situaciones que le pueden complicar la vida. Por eso van a tener que tener mucho cuidado con lo que firman. Si hablamos de Venus, el planeta del amor en este ámbito,
Muchas veces decimos, hay dos situaciones acá. O hablamos de amores ocultos, eso que no podemos mostrar a la sociedad por escandaloso, por indebido, o hablamos de dolor y padecimiento por amor. También podemos hablar, como es una casa de enemistades ocultas, de mujeres que son nuestras enemigas, ya seamos varones o mujeres. Tiene que ver con asuntos amorosos, tiene que ver con situaciones de pareja, pero también temas económicos que acá la mayoría de las veces y con malos aspectos del resto de planetas nos quitan, nos roban el sueño hasta enfermarnos. Igualmente puede hablar de problemas en las relaciones, sobre todo en esas relaciones un poco trágicas que al final llevan a la enemistad. Estas personas necesitan un ideal, un sueño, y recuerden que esta es la casa de energía pisciana que muchas veces vive el cuento de hadas, la necesidad del rescate amoroso. Entonces estamos buscando a nuestra heroína a quien rescatar o a nuestro príncipe quien nos rescate. Son personas que también van a tener una necesidad de ser remolones un poquito en la cama antes de levantarse, entonces pongan el reloj un poquito antes del tiempo que necesitan, porque es muy importante el tema de cómo me despierto, de cómo me levanto, para tener un buen día. Si hablamos de Marte en la casa 12, generalmente apaga el fuego, la pasión y ese idealismo también, ¿no? No tiene la espontaneidad, no tiene la libertad de manifestar esos ideales, esos sueños, esos deseos de una manera franca y directa como le gusta a Marte, porque ahí genera enemistades muy fuertes, ¿eh? Acá vendrían a estar los duelos del pasado. Para muchas mujeres y algunos hombres puede indicar relaciones sexuales que necesitan ser ocultadas o sus apetencias también, ¿no? El amor con algún tipo de personas que también no corresponde, como demasiado jóvenes o demasiado maduros y comprometidos. Entonces siempre va a ser mejor no hablar del tema que ventilarlo. Señala también periodos de represión sexual, sobre todo en energía masculina. Las personas viven ese grado ascético y místico porque entregan esa energía a disposición de otra fuente, ¿no? a que alimentar, como por ejemplo el cuidado, la inspiración, el momento de la creatividad y de la chispa, o si no van a ser amores ilícitos, como decíamos, que luego genera problemas en la vida, ¿cierto? Así que esta energía muchas veces cuando no tiene un cauce adecuado para salir, va a entorpecer la salud de la persona y va a verse más tarde o más temprano sometida a cirugías. ¿Qué pasa si hablamos del benéfico Júpiter en la casa 12? Muchas veces aparecen personas que llegan a un éxito social a través de este tipo de trabajos que son en retiro, en soledad y que necesita pasar por muchas pruebas. Esta es la casa de las pruebas también. Necesitan aislamiento, trabajar en solitario, porque esto es lo que le va a procurar el beneficio de Júpiter. En el aspecto negativo genera mucha pereza. Esa búsqueda de soluciones mágicas, que los problemas desaparezcan tan pronto como aparecieron, ¿cierto? Entonces desconecta de la responsabilidad que causa muchos problemas. Esta posición de Júpiter puede ser una de las mejores cualidades de transformación para el planeta porque como es la casa de los enemigos, si él es un benéfico, puede con su carisma transformar y con su buena fe y su buen corazón a sus enemigos en amigos, con el transcurso del tiempo obviamente, ¿no? Entonces al final la casa de los premios para él, ya saben que hay una analogía porque él era regente de Piscis, entonces bueno, tampoco le complica tanto la vida para su prestigio y el conocimiento. Esta es una casa muy interesante para Júpiter en cuanto a ese aspecto religioso de estudios, pero también tiene que ver con si esta es la casa de los grandes hoteles y todo lo que está asignado con el lujo, cuando está bien aspectado. Bueno, Júpiter se beneficia en este sentido también. Encontrar al mejor profesional o tener una buena disposición en los hoteles, señal de Júpiter en casa 12. Si hablamos de su antítesis, Saturno en casa 12, muchas veces son personas que sufren de aislamiento involuntario,
muchas veces tiene que ver con falsas acusaciones a través de sus enemigos. Tiene que ver, acuérdense, esta casa con la confidencialidad. Ya saben que Saturno goza en la casa 12. Entonces desde ahí utiliza su poder. Produce malos entendidos, sobre todo si está aspectado con Mercurio y con Neptuno, y eso es lo que puede generar enemistades. En ciertas épocas de su vida también pueden vivir muchas restricciones y tienen que hacer el doble de esfuerzo para alcanzar sus metas. Este es el único planeta que en la casa 12 permite terminar los pendientes. Muchas veces también esfuerzos por temas de la familia, por algunas carencias, limitaciones o debilidades dentro del seno familiar. La relación con el padre muchas veces puede ser muy dura, experiencias traumáticas durante el embarazo para la madre, ellos mismos negar la paternidad hacia sus hijos, ¿no? La falta de identidad, la falta de reconocimiento puede estar asignado acá. Entonces, todo lo que tiene que ver en solitario, en reclusión, como en el aspecto positivo Saturno, que señala a los científicos, a los genios, a los que les gusta trabajar en este lugar de aislamiento, soledad y dormir poco. Todo eso es escenificación de Saturno en la 12. Si hablamos de Urano, tiene que ver con grupos y personas que comparten estos ideales, aunque sean un poco eclécticos y no necesariamente secretos, que es una cualidad que se le resiste a Urano porque él tiende a alterar y a revelar. Entonces pueden ser personajes algo originales, excéntricos, inventivos, y lo que va a costar acá justamente es el respeto a la autoridad, a las normas. Eso es lo que los va a llevar como el hipismo, ¿no? Sería muy propio, y son un eslabón para este tipo de relaciones, que los conecten desde este lugar de ser diferentes a las masas, ya que la casa 12 saben que tiene por analogía a Piscis los colectivos sociales. Y también tiene que ver con las enfermedades, puede indicar problemas en el sistema nervioso, puede indicar impedimentos, como Stephen Hawking, que como vemos en su carta natal, tiene a Urano en conjunción a Saturno, y Saturno rige su casa 12 y Urano la casa 1, el cuerpo, y ahí limita el movimiento y hace toda una desfiguración de los huesos, la postura, como así también de los tendones y toda la parte motriz eléctrica del cuerpo, al estar Mercurio también involucrado en la casa 12. Más allá de crear su genialidad y de alguna manera, entre comillas, y con mucho cuidado, obligarlos a mantenerse de esta manera para ir hacia adentro y desarrollar esa genialidad propia del signo. Al estar involucrado en casa 12, nada más ni nada menos que el Sol y la mente, su pensamiento. Mientras que la conjunción Saturno-Urano, la del científico, la del genio, está de la casa tercera, la casa de la expresión y de la comunicación, haciendo un gran trígono de tierra, producir, y también muy activa el ámbito, el desarrollo de la intelectualidad, por estar presentes las casas de aire. La casa tercera y la casa séptima, donde interesantemente también tiene a Quirón en Leo, lo que vengo a dar al mundo a través de ideas brillantes para la humanidad, ya que saben que la casa 12 tiene este antiego, lo que es el reflejo de lo que venimos a hacer, no para nosotros, sino para entregar, y en este caso también evolucionar, avanzar. Por eso tiene ese gran trígono tan interesante en lo que vengo a dar, a producir para desde la ciencia, temática de Capricornio y Acuario que lo definen, y también para la humanidad, tecnología, avance, etcétera, etcétera, y seguramente ha sido un tema pendiente de vidas pasadas si creemos en eso. Puede señalar muchas complicaciones en la vida psíquica, muchos desórdenes en su plano inconsciente, y el mayor miedo acá obviamente es desconectar de la realidad. Por eso hay que prestarle atención a Urano en 12 y a los tránsitos de Urano en 12. Si hablamos de Neptuno, que por analogía es su casa, bueno, acá no van a ser tan perseverantes los enemigos, ya que este es un planeta más compasivo, pero puede causar desórdenes y molestias. Son personas que pueden disfrutar de su mundo interior, vivir en esa burbuja, dejarse llevar por los impulsos del inconsciente, los sueños, las ilusiones, las fantasías, pero
Obliga también a pasar pruebas de soledad para signos que no están tan conectados con la energía neptuniana. Ahí aparecen aislamientos, ya sea por enfermedades, adicciones, problemas con la ley, por deudas, por estafas, por engaños, por pérdidas totales. Aparecen también temas de drogadependencia, aún a farmacodependencia, personas que a lo largo de su vida consumen muchos fármacos recetados, legales, pero son dependientes de ellos. Pueden surgir todo tipo de enfermedades raras, como desórdenes de crecimiento celular, por ejemplo, y casi siempre tiene muchos cambios a nivel psicológico. Acá perturba la posibilidad de también estar conectados con la realidad, así tal cual es y no cual ellos la imaginan o la viven. Y si hablamos de Plutón en la casa 12, son personas que son fuertemente atraídas por lo secreto, lo oculto. Entonces acá se desarrolla la fase plutoniana de la investigación. Pueden viajar incluso para conocer, para aprender, para revelar cosas ocultas. Puede hablar también de sentimientos de culpa relacionados con todo lo que tiene que ver con la fase erótica, con sus tendencias afectivas. Puede aparecer algún desorden en el comportamiento o en el sueño debido a complejos, debido a estos fracasos sexuales que hacen dudar de los afectos de los demás, sentir incluso una vida interior algo atormentada que puede desarrollar todo tipo de tendencias, incluso sexuales no aceptadas por la sociedad, ¿no? En algunos pocos casos de mujeres, estos malos aspectos o tránsitos de Plutón pueden hablar de relaciones incestuosas, frustrantes, marcadas por mucha violencia, abusos, secuestros, etc., etc. Y si hablamos de Quirón en la casa 12, hablamos de la llave, una llave que nos permite la apertura al mundo psíquico para la comprensión de todo lo que son los sacrificios, la compasión verdadera. Abre un despertar a esa realidad, haciendo salir todo lo que es la parte del ensueño y liberar también del mundo invisible todo lo que es la entrega amorosa, en plenitud, en felicidad. Obviamente, como Quirón tiene que ver con heridas, va a hablar de todo tipo de heridas en este lugar, sobre todo asignados por el signo. Si estamos hablando de la parte del cuerpo, va a estar regida por el signo en el que se halle Quirón, y si no, son estas heridas psicológicas, traumáticas del árbol que venimos a transmutar de un karma negativo a un dharma.